Shayach Daf Pebet Amud Bet. Hoja 82, carilla A, cuarto renglón de abajo hacia arriba, la anteúltima palabra. Nos dice ahora la Gemara, después de que analizamos e investigamos de dónde aprendimos nosotros que si se había impurificado la ofrenda de Pesaj, entonces nosotros tenemos que quemarla inmediatamente y dentro del lugar Kadosh, dentro del patio de la Azara. A esto la Gemara continúa analizando y nos dice así: Bishamanitma, está bien, si se impurificó la ofrenda de Pesaj, Galera Hamanaba Kodashim Kalim, Kol Shikem Bekodesh Kodashim. La Torah nos reveló que esa es la conducta a seguir con Kodashim Kalim, con aquellas ofrendas de santidad liviana, que el pasuk original que nos trajo la Gemara, que estudiamos en la clase anterior, hablaba de los Korban Shelamim, de la ofrenda de Shelamim, que son de las ofrendas con santidad liviana, y si ellas se exigió que al impurificárselas se las queme inmediatamente y en un lugar Kadosh, en el lugar que está apto para ellas, Kol Shiken, más y más que vamos a decir que deben ser incineradas aquellas que son Kodesh Kodashim, que son de una santidad mayor, que al impurificarlas obviamente van a quedar descalificadas y tienen que ser incineradas. El Ayotze. Pero, en cambio, con respecto a la segunda situación que habíamos planteado en la Mishnah, cuando nosotros hablamos que salió de su lugar original y se invalidó por haber salido del patio de la Azara, si se trata de una ofrenda Kodesh Kodashim, o si se trata de una de santidad liviana por haber salido fuera de Yerushalayim, que ahí también tenemos que incinerarla. Ahí aparentemente la fuente de la cual aprendimos no es suficiente. ¿Por qué? Nosotros aprendimos en la clase pasada que eso lo vimos con la ofrenda de Hatat, de Aarón a Cohen, la ofrenda de expiación que trajo Aarón a Cohen el día de la inauguración del Mishkan. Y en esa situación era una ofrenda de Kodashim, una ofrenda de santidad extrema. Ahí, al impurificarse, se exigió que se la consuma, pero se la incinere. ¿Cómo podemos aprender de ella para una que tiene una inferioridad en su santidad? Encontramos cuando es santo entre los santos esta ofrenda. Kodashim Kalim Menarán, pero es una de santidad liviana. ¿De dónde podemos aprenderlo? Ve tú. Además, tengo para agregar una pregunta más, dice el Talmud. Hadetania Lan Dama, lo que estudiamos. Si la sangre se quedó dormida, ¿qué quiere decir la sangre se quedó dormida? La sangre de las ofrendas tiene que ser salpicada únicamente de día, antes que se ponga el sol. Si nosotros esperamos hasta la puesta del sol y no salpicamos la sangre, esa sangre queda invalidada, como que nos dormimos y no estuvimos atentos para realizarla y queda pesulá. Ya no se le puede salpicar más. Lo mismo, Nishpach Dama, si la sangre se derramó cuando degollaron el animal, no lo atajaron con el recipiente y cayó directamente al piso, no se la puede recuperar del piso para utilizarla tampoco. Pasuk dice, la kahmi dama par, dam me apar, así aprende la Gemara en el tratado de Zebahim, tiene que ser que la sangre venga directamente del cuello del animal al recipiente. Y aquí no fue así. O si sacaron la sangre fuera de las paredes o el cortinado del Mishkan, salió de su lugar de Kedushá, que en todas esas situaciones queda completamente invalidada la sangre de Kaimalán, y nosotros recibimos que la manera de obrar con esa sangre es Bisrefa, que tiene que ser incinerada. ¿Menarán? ¿Eso de dónde lo aprendimos? Sobre la sangre que tuvo estos inconvenientes no encontramos ninguna prueba y ni tenemos ninguna fuente de donde aprenderla. Entonces estamos carentes de muchas fuentes para aprender todas estas alajot que estamos hablando. Dice la Gemara, lo aprendemos de lo que nos enseñó Rabbi Shimon de Tania. Rabbi Shimon enseñó y dijo, ¿qué es lo que está escrito en el pasuk? Bakodesh, Baesh, Tisaref, en un lugar Kadosh, con fuego lo van a, en un lugar santo con fuego lo van a incinerar. Limed al hatat sheserefata bakodesh. Dijo, aprendemos que aquella ofrenda de hatat, aquella ofrenda de expiación, tiene que ser incinerada con fuego en un lugar kadosh. En las dos bilbal. Muy bien, dice ahí, hasta ahí, lo que yo tengo para aprender de pasuk es específicamente una ofrenda de expiación que, como dijimos, es Kodesh Kodashim, es de un nivel de santidad elevado. Shear pesule Kodesh Kodashim, veimule Kodashim Kalim, menaim.
cualquier otro inconveniente. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros decimos que tiene que estar fuera de la azara, fuera del patio, por haberlo sacado fuera del patio, no por haberse purificado, por haberlo sacado fuera del patio, que es otro inconveniente que puede tener la misma carne del hatat, de la misma ofrenda de expiación, pero no el problema que hablaba en el pasuk ahí por impurificarse, sino por otro inconveniente. Lo retiramos fuera también del patio, que también eso lo descalifica. ¿Dónde está escrito que hay que incinerarlo? O más aún, ofrendas de bajo nivel. ¿Sí? Vamos a suponer una ofrenda de Pesach, una ofrenda de Shelamim, que los imurim, los órganos y los cebos que se quitan, se desollan del animal para quemarlos sobre el mizbeach, esos tampoco pueden salir de la azara. Lo que está habilitado a sacar de la azara y consumir en todo Jerusalén es la carne. La carne para el consumo humano de esas ofrendas se la puede consumir en todo Jerusalén, pero las partes que tienen que ser elevadas sobre el mizbeach, esas no pueden salir tampoco de la azara, del patio del Bet HaMikdash. ¿Dónde sabemos que si tuvieron un inconveniente, también tienen que ser incineradas? Bakodesh Baesh Tisaref. Sobre esto, nosotros aprendemos de lo que dijo la palabra Bakodesh. Hay que agregar lo que está entre paréntesis en esta situación. Si se la lee, como aclaran los mefarshim, Bechol. ¿Sí? Bechol hatat, así comienza a pasar. Bechol hatat, así le va a mi en la Kodesh. Baesh Tisaref. Kol, todo. Kol, todo lo que esté en el Kodesh, es decir, todo lo que esté dentro de la Azara, Baesh Tisaref, tiene que ser incinerado si tuvo un inconveniente. Para eso viene la palabra Bakol. Ante cualquier situación y cualquier inconveniente que surgió con lo que está en el Kodesh ahí adentro, hay que incinerarlo. Dice Gemara, Ashkehan Kodesh Kodashim. Hasta aquí nosotros podemos aprender sobre todas las ofrendas que tengan santidad, Kodesh Kodashim, y que no pueden salir del patio del Bet HaMikdash, que ante cualquier inconveniente hay que incinerarlo y dentro de la azara, dentro del patio. Pero, Kadashim eliminarán, como dijimos antes, ofrenda de Shelamim, ofrenda del Maaser Sheni, de Maaser Behemá, del diezmo de los animales, que estos se pueden consumir en todo Jerusalén. ¿De dónde sabemos que si la carne de ellos tuvo un inconveniente, se impurificó, la sacaron afuera, etcétera? También nosotros debemos incinerarla. Ela, Kol Pisulo Bakodesh Biserefa. Sino todo lo que nosotros aprendemos. ¿Qué inconveniente que haya tenido dentro del lugar Kadosh? Que hay que incinerarlo. La Shena Kadashim Kalim. La Shena Kadashim. Indistintamente si estamos hablando de las ofrendas con mucha santidad o de las ofrendas de santidad liviana, Gemara Gemirela. Esto aprendido por Alajá de Moshe Sinai. No tenemos una fuente específica para cada una de todas estas situaciones e inconvenientes que pudieron surgir, que esté escrito en la Torá que tienen que ser incineradas. Es únicamente por Alajá de Moshe Sinai. Recibimos solamente desde el Har Sinai a Moshe Rabbenu. De Hatat de Aarón, Mishum Maaseh Shaya, Kajaya. Y lo que trajimos antes como prueba de lo que pasó con la ofrenda de expiación que trajo Aarón, eso la Torá lo está contando no para que nosotros aprendamos de ahí, porque no es suficiente para aprenderlo, sino nos está contando realmente qué fue lo que pasó en aquella situación en la que se inauguró el Mishkan y murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Todo lo que aconteció nos estaba contando en la Torá, pero no para que nosotros tomemos de ahí el aprendizaje y de ahí podamos aprender para los demás, porque no es suficiente de ahí para aprender al resto de los casos. Pregunta ahora la Gemara. Ultana de Rabba Barabúa. Ahora vamos a analizar otra postura. Hay otra opinión, la que enseñó en la yeshiva de Rabba Barabúa, que incluso si un animal se hizo pikul, un animal tuvo inconveniente en su realización, cuando fue degollado o cuando fue salpicado la sangre, se hizo con una intención incorrecta de consumir o quemar fuera de fecha correspondiente, que eso lo descalifica por completo. Y a pesar que es pisuló Bakorban, y a pesar de que el inconveniente es en la ofrenda propiamente dicha, y ahí dijimos que se la puede incinerar inmediatamente, la opinión de Rabba Barabúa es que incluso problemas que surgieron en el animal propiamente dicho, tampoco vamos a incinerar inmediatamente. Necesitamos esperar a que se descomponga. Tiene que pasar toda la noche hasta el amanecer,
que se transforme en notar en un sobrante, que ya está como si fuese medio descompuesto, por eso se utiliza el término de ibur tzura, como que se deforme, se transforme, y recién ahí vamos a poder incinerarlo, no antes de esto. Entonces, de acuerdo a él, Menarán, ¿dónde aprendió él ese concepto? ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? Se llamará Yalif Avon Min Notar. Él aprende por Gezerá Shavá. Tiene una Gezerá Shavá, una palabra en común que figura con respecto, ¿sí?, a el notar, a la prohibición de sobrante de carne, con el inconveniente de Pigul, con el inconveniente cuando se hizo fuera de fecha, con intención de fuera de fecha. En ambos está escrito la expresión Avon. De hecho, en muchas oportunidades se utilizó ya esta Gezerá Shavá a lo largo del Talmud para aprender Pigul, de notar, Pigul, notar y tamé. Se aprende y prácticamente van de la mano a lo largo de todo el Shas. En muchísimos capítulos del Tratado de Zebahim se ve este mismo patrón. Y aquí también nos dice la Gemara, aprendemos Pigul de notar. Así como notar recién se lo incinera a la mañana, después de amanecer, también el Pigul se lo va a incinerar recién después del amanecer. Pero por eso, la Gemara pregunta y dice, venir Avon mehatat, ¿y por qué utilizamos la Gezerá Shavá, esta palabra en común? Para comparar el problema de Pigul, el problema de fuera de fecha, con el del sobrante de la carne. También en la expresión del hatat, con la ofrenda de expiación, también ahí figura la palabra Avon, y quizás aprendamos de ahí que se lo incinera inmediatamente. Entonces yo tengo para compararlo aparentemente con el notar, con el excedente, y por otro lado tengo para aprenderlo con el hatat, que figura ahí incinerarlo inmediatamente. ¿Por qué has decidido aprender de ahí y no de este otro? Venir a Avon mehatat de Aarón, de la ofrenda de expiación de Aarón. Amarleja, él te contesta y te dice, hatat de Aarón, que hay gabrana mea y bursura de darot vaya. También la ofrenda de expiación de Aarón a Cohen. Si eso le hubiese pasado a cualquier otra persona a lo largo de las generaciones, tampoco lo hubiese incinerado en el mismo momento. Ni siquiera la ofrenda de expiación de Aarón, que tuvo sus inconvenientes, de acuerdo al din, de acuerdo a la ley, no la van a incinerar en el mismo momento. Beatán, en la Torá figura, eso fue de hecho lo que le preguntó Moshe Rabbenu a su hermano Aarón, ¿por qué lo incineraron? Quiere decir que fue incinerado en el mismo momento. Eso fue, ora de Atam, ora Chahita. Ahí fue una orden del momento. De hecho, la ofrenda en sí misma que se había traído, una ofrenda extraordinaria, por inauguración del Mishkan, agregada extra no convencional. También su incinerado fue algo no convencional. Esa misma situación, es decir, cualquier otra ofrenda de expiación normal, se hubiese incinerado recién al día siguiente. Por lo tanto, no hay lo que aprender de ahí, ya que eso fue una situación excepcional. Dice ahora la Gemara, hasta de manera en Kolpe Surede Kodesh Biserefa. Ahora que llegamos a la conclusión, que cualquier inconveniente que haya surgido en la ofrenda, dentro del Bet HaMikdash o dentro de su espacio correspondiente para su consumo, tiene que ser incinerado. Lo llena de Kodesh Kodashim, lo llena de Kodashim Kalim. Sí, volviendo a la opinión original de nuestra Mishnah, no a la que estudiamos recién de Rabba Barabua, que él dijo siempre que plata el día de mañana, volvemos a la situación original, a la de nuestra Mishnah, que se lo quema inmediatamente. Y como dijimos, indistintamente si es una ofrenda de mucha santidad o es una ofrenda común, nosotros aprendemos todo eso por Alajá de Moshe Sinai, que así recibimos oralmente, Bakodesh, Baeshti Saref, la Malé. Entonces, lo que figura en el Pasuk tiene que ser quemado. ¿Para qué figura? Si nosotros estamos diciendo que de ahí lo aprendemos para el resto de las situaciones y que todo ese concepto lo aprendemos oralmente por transmisión. ¿Para qué entonces está escrito eso en el Pasuk? La Malí, ¿para qué lo necesito? Aumi Belesh Serefatá Bakodesh. Esto viene a enseñarnos que tiene que ser incinerado en un lugar Kadosh. Que hay que incinerarlo, eso lo aprendemos por tradición oral hasta Moshe Rabbenu. Pero que tiene que ser incinerado en un lugar Kadosh, eso sí, es lo que nosotros terminamos aprendiendo lo del Pasuk, de este versículo. Vea pasar a Sherikabe Joltamel, lo Yahel, Baesh y Saref. Aquella carne que tuvo contacto con cualquier cosa impura va a ser quemada con el fuego en un lugar Kadosh. La Malí, ¿sí? Entonces este pasuk ahora, ¿para qué lo necesito? El pasuk anterior
Bakodesh, Baeshtisaref, en un lugar Kadosh, en un lugar santo lo van a quemar. Viene para enseñarnos, se lo quema en un lugar Kadosh. Que eso no nos dijo la halajá de Moshe Sinai. Ahora bien, este segundo pasuk, que sé que habíamos visto en la clase, ¿sí?, anterior, que aprendimos a pasar también lo Yahel Baeshtisaref, que ya carne que tuvo contacto con algo impuro tiene que ser quemado. ¿Para qué lo necesito? Que tiene que ser quemado, dijimos, se aprende por la halajá de Moshe Sinai. En un lugar Kadosh, por el pasuk anterior. ¿Qué función tiene este pasuk? Se llamará Aú Legufe Isterich. Este pasuk lo necesitamos para el concepto en sí mismo. Para aprender que tiene que ser quemado. No hubiésemos dicho que haya que quemarlo. ¿Por qué no? Nosotros podríamos haber pensado lo siguiente. Kol Pesule de Kodesh. ¿A qué se refiere la halajá de Moshe Sinai? Que nos llegó que cualquier inconveniente en el Kodesh tiene que ser incinerado. Landama, Benishpachdama, Beyatzadama. Sí, como dijimos anteriormente, si nos dormimos con la sangre y no la salpicamos antes del anochecer, si salió la sangre fuera del patio, si se derramó la sangre, Benishhetaba Laila, o si degollaron al animal de noche, no hay absolutamente ninguna ofrenda, ningún cordán que se pueda degollar de noche. Absolutamente todas las ofrendas de la Torá únicamente de día. Entonces yo hubiese dicho, todos estos son, ¿sí?, estos son los que la Torá exigió que tienen que ser incinerados. Sobre esos pesulea mukdashim, sobre esos inconvenientes que surgieron en la ofrenda, es que la halajá de Moshe Sinai nos dijo que tenemos que incinerarlo. ¿Por qué? Porque son inconvenientes exclusivos de las ofrendas. Un animal común se lo puede degollar de noche sin ningún problema y lo consumiremos. Un animal común. La sangre de él se derramó, no tiene absolutamente ningún inconveniente, está todo en regla. Entonces, cuando son Pesulea Muktashim, cuando el problema es solamente en animales Kadosh, en animales con santidad, sobre eso que la Torah dijo que tenemos que incinerarlo, así hubiésemos entendido. Abal Nitma, pero cuando se trata que se impurificó, el problema de la impureza es un problema que surge en cualquier animal. Incluso un animal común y corriente que nosotros degollamos para nuestro consumo se puede impurificar. Entonces el concepto de impureza no es un concepto exclusivo de los córbanos de las ofrendas. Yo hubiese pensado que toda la halajá de Moshe Sinai se limitaba solo a problemas de los korbanot, de las ofrendas. Pero este problema que es genérico, ¿no? Sobre eso lo tenemos que incinerarlo. Es un problema común. Hubiésemos pensado ya que lo que le surgió a él es un inconveniente normal. Es un inconveniente que le pasa también a cualquier carne normal. Entonces, le vamos a exigir un trato especial si a la ofrenda se impurificó y no necesitamos incinerarla. Quizás hubiese sido suficiente con enterrarla para que no se tenga provecho y con eso es suficiente. Así como nos exigió en una carne común que se la tenga que incinerar. Kamashmaran, a eso tengo que venir de Pasuk, aclararnos y enseñarnos que no es así, sino también en esa situación tiene que ser incinerada. Para eso vino Pasuk y carne que tuvo contacto con cualquier cosa impura tiene que ser incinerada. Ahora bien, vamos a continuar volviendo a nuestra Mishnah. Como recién estuvimos analizando, ¿cuándo lo incineramos inmediatamente? Cuando el problema fue en el animal. Pero, dijo la Mishnah, pero si se purificaron los dueños, o son los dueños los que murieron. Es decir, que la ofrenda no tuvo ningún problema. Lo que no es funcional ahora la ofrenda es porque no está su dueño para consumirla, no está su dueño para participar, porque se purificó. Entonces, ahí dijimos, Teubar Tzuratán. Lo que vamos a hacer en ese caso es esperar hasta la mañana siguiente para que la ofrenda se llame que quedó de más y recién ahí la vamos a incinerar. Pero discutió ahí en la Mishnah, le vio Hanan ben Beroká y dijo también en esa situación nosotros la vamos a quemar inmediatamente, vamos a incinerarla inmediatamente. Sobre esta discusión dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, la discusión se centra si se impurificaron los dueños luego de que ya había sido salpicada la sangre. Es decir, hicimos la ofrenda,
degollamos, recibimos la sangre, la transportaron y la salpicaron. Entonces, la ofrenda en sí misma ya entró en cuestión. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Quemar, como dijimos, los órganos específicos llamados imurim y que la consuma el dueño. Y si se impurificaron los dueños luego de haber sido salpicados, al momento que ellos tenían que ir y participar para consumirla, ahí es donde está la discusión. De basar la jirá, ya se había autorizado la carne para el consumo. Ahí es que Jajamim dijeron, no se la puede consumir, hay que incinerarla. No hay quien la consuma, incinerenla. Y el Rabbi Yohanan discutió, el Rabbi Yohanan dijo, sí, se la puede igualmente, Jajamim dijeron hay que esperar hasta mañana para incinerarla, y el Rabbi Yohanan dijo se la puede incinerar inmediatamente igual. Pero si los dueños se impurificaron antes incluso de que se salpique la sangre, quiere decir que no llegó ni siquiera a la etapa para autorizar el consumo. De la que no llegó la carne a permitirse su consumo, incluso los jajamim están de acuerdo que se la incinera inmediatamente. ¿Por qué? Esto no es ni siquiera una ofrenda válida. Acá no funcionó la ofrenda en absoluto. Si ni siquiera se llegó a salpicar la sangre y ya quedamos sin poder salpicarla porque los dueños murieron o se impurificaron, entonces acá no hubo ofrenda válida en absoluto, que la incineren incluso de acuerdo a los jajamim inmediatamente. Toda la discusión estaba cuando ya quedó válida y se había autorizado el consumo y los dueños ahora no la pueden consumir porque se purificaron, murieron. Ahí Jajamim dijeron, no, esta ofrenda está válida, esta funcionó, entonces no la podemos quemar. Que pase el día, que se llame notar, sobrante, y recién ahí la vamos a incinerar. Así dijo Rabbi Yosef. Metive, le preguntaron contra Rabbi Yosef. Zea Kelar, está escrito en la Tosefta que la regla es la siguiente. Si el inconveniente es en el animal propiamente dicho, lo incineramos inmediatamente. Si el inconveniente surgió en la sangre o en el dueño, hay que esperar hasta el día siguiente. Recién ahí lo sacamos para incinerar. Nos puso ahí dos situaciones en las que hay que esperar hasta el día siguiente. Si el inconveniente fue en los dueños o si el inconveniente fue en la sangre. El inconveniente con la sangre, ¿cuándo surgió? Obviamente no después de haber sido salpicada. Una vez que fue salpicado, no hay ningún inconveniente que pueda surgir con la sangre. Ya terminamos de utilizarla. La fuerza del inconveniente fue previo a que se utilice la sangre. E igualmente dijo, hay que esperar hasta mañana para incinerarlo. También cuando me habló entonces del inconveniente de los dueños, estamos hablando de la misma situación. Hubo problema o en la sangre o en el dueño. En cualquiera de los dos. El mismo problema que hubo en la sangre, si pasó en el dueño, en cualquiera de los dos vamos a decir, esperen hasta mañana. Así como la sangre, el problema surgió antes de ser salpicado, también en los dueños estamos hablando que fue antes que sea salpicado. E igualmente dijo que hay que esperar hasta el día siguiente. No como nos dijo Rabbi Yosef. Si no nos dice la Gemara, y con esto vamos a concluir, sino, si hubo alguna aclaración y observación que hizo Rabbi Yosef sobre la discusión de nuestra Mishnah es la siguiente. La discusión está, si se habían impurificado antes de que se salpique la sangre. Si antes de salpicar la sangre, cuando nunca estuvo validado este cordán, esta ofrenda, porque ni se llegó a salpicar la sangre y ya se murieron los dueños o se impurificaron, de la itjaz de basar la que no llegó a autorizarse la carne, de abalek y pisulov y gufó. Ahí es que están discutiendo. Y los jajamín dijeron, se espera hasta mañana para incinerarla, y el jajamín Melocá dijo, se incinera inmediatamente. Pero si los dueños se impurificaron posterior al salpicado de la sangre, de itjaz de basar la que ya se autorizó el consumo de la carne, debería con ahí están todos de acuerdo que se llama un inconveniente externo por completo, su problema ajeno. Acá la ofrenda ya funcionó, hizo la capará, hizo la limpieza que correspondía hacer la ofrenda, ya está la carne lista para el consumo, no la pueden consumir, es un problema completamente ajeno. Y ahí, ahí están todos de acuerdo
que hay que esperar recién hasta el día siguiente para poder incinerarla. Incluso, les digo a Hanan, Ben Berocá, él está de acuerdo en esa situación. ¿Por qué? Es completamente externo al problema. Solo cuando el inconveniente surgió previo al salpicado de la sangre, el Dios Hanan considera esto es un problema propio y tiene que ser incinerado inmediatamente. Jajamim dicen, hacer que no es en el cuerpo mismo del animal, lo veo igualmente como algo externo y hay que esperar hasta el día siguiente.